Vuelvo a lo mismo. Si ustedes han podido comunicar, si les han respondido, es que de alguna manera preguntaron bien. Sigan preguntando bien, porque si se sientan a esperar que la respuesta llegue porque debería llegar, pierden tiempo. Pregunten con respeto, con un lenguaje apropiado. Si alguien se enoja, pidan disculpas, sigan preguntando y van a obtener las respuestas que necesitan. Este aprendizaje es invaluable para el día que estén trabajando, porque esto pasa en todos los ámbitos. Entonces, consideren que esto también es un buen aprendizaje. La comunicación dentro de la cadena de mando no es a veces tan fluida como uno quisiera que fuera. A veces uno pide una entrevista personal con un jefe o con un supervisor y no te la dan, o no tenés tiempo, o no te vienen a preguntar. Y uno tiene que saber cuándo insistir y de qué modo preguntar. Esto es muy importante. Entonces, consideren que esto es un buen aprendizaje. Duro, difícil, mal, pero bueno, las circunstancias que se atravesaron dieron vuelta a todas las cosas, porque si no hubiera habido problemas y no hubiera habido problemas y pandemia y virtualidad, y las cosas hubieran seguido de otro modo. Como les dije, la zanahoria delante del burro, que son ustedes, es el título y es terminar, y están a punto. Si les dijeron que las van a considerar y que lo pueden hacer, aplausos y sigan para adelante. Lo único que les puedo decir. Y sigan preguntando, porque la semana que viene también tenemos clase, sobre, si quieren, sobre preguntas de organización, no hay problema, y si quieren, sobre algunos de los casos que mandé, si van a ir resolviendo, sobre lo que les haga falta, va. En el caso este de Amanda, en el caso número 1, Amanda, 27 años, 35 semanas de gestación. Sí. Bueno, dice que fue a hacerse atender porque tenía dificultades o algo así para miccionar. Sí. Después le hacen unos estudios y bueno, tiene antecedentes de tener tensión arterial alta. Y después, ¿qué otra cosa decía? Bueno, ese más o menos era el caso que quería preguntar. Yo le puse alteración de la seguridad relacionado, porque el médico le dice que tenía una infección urinaria. Sí. Entonces, bueno, ahí ella se siente preocupada, porque bueno, está embarazada, está sola, atraviesa su embarazo sola y sus padres viven en Cava. Bueno, más o menos ese era el pantallazo. Bueno, Yo el le tema es, puse dale, decime. alteración de la seguridad relacionado con el diagnóstico médico manifestado por su falta de entendimiento, porque dice que si bien ella no entiende bien del tema, se siente preocupada. Bien, tenés que incluir la preocupación. Ella refiere estar preocupada porque desconoce del tema, porque no comprende el diagnóstico. ¿Me entendés? Por su falta de entendimiento y comprensión, ¿le pongo? Ponele. No hay problema que lo ponga más largo, no pasa nada. ¿Qué análisis define si tenés una infección urinaria? Puricultivo. Exacto. Si yo te tuviera adelante, te preguntaría si sabes cómo se hace un urocultivo. No sé si alguna vez te lo hicieron, si alguien te explicó, si supiste cómo, pero si no, te lo explico. Bueno, explíquelo. Yo sé que si le da por las gran positiva, las gran negativa, tiene que haber algo de eso. A ver, el urocultivo es una extracción estéril de orina para ver si tiene bacterias.
porque una infección es por bacterias. Entonces, si vos vas a hacer un urocultivo o una persona va a hacerse un urocultivo, lo primero que hay que hacer, asepsia de la zona. Entonces, si vos vas a ir al baño con el frasquito, te van a dar un apósito con Pervinox para que te laves o te lo pases por la zona para eliminar las bacterias presentes circundantes. Y como en cualquier análisis de orina, te van a decir que descartes el primer chorro, que es el que supuestamente limpia la uretra, y que juntes el resto. Después, de qué es lo que buscan y cómo lo buscan, es un problema de laboratorio. Vos, enfermera, lo podés saber o no. Lo que buscan es la presencia de bacterias, y es cultivo porque se cultiva durante unos días en un medio axénico especial, donde si hay una bacteria va a crecer enseguida, porque cuando lo observan, se observa al microscopio, una bacteria por ahí no se ve, tienen que multiplicarlas, darle un medio donde se pueda multiplicar para ver qué tipo de bacteria es. Y eso es lo que se ocupa el laboratorio de bacteriología con un urocultivo. Pero es importante que es un cultivo con técnica estéril. Si vos tenés una paciente, le tenés que poner la chata, le tenés que hacer una higiene perineal, le tenés que hacer una asepsia con Pervinox y después tenés que juntar la orina. Si es una paciente que tiene una sonda vesical, hay que retirar la sonda que tenga puesta y colocar una sonda nueva para que sea estéril, porque si ya la tiene colocada de antes ya está colonizada. Eso es lo básico. Cuando se detecta qué bacteria, se da el antibiótico que corresponde. Y entonces entraríamos en otra cuestión, a ver, de acuerdo a las semanas de embarazo, qué antibiótico puede no perjudicar al feto, que no traspase la barrera placentaria o no, pero digamos que esa parte es, con el resultado se busca una solución, que es un antibiótico. ¿Cuáles son los signos de una infección urinaria? Dificultad para orinar, ardor, picazón. Sí, Y porque la eso es orina, lo que, claro, por eso te digo que eso es lo que dice en bueno, el ella caso. dice que entraron, que, o sea, fue a la consulta, al internado porque tenía problemas de micción. Sí. Entonces ahí le puse yo que era una alteración del patrón, no sé si es del patrón habitual o alteración de la eliminación vesical. Ella puede eliminar, pero le cuesta mucho. Podría llegar a ser una alteración de la eliminación por las molestias que tiene, por una probable infección. Esto es antes de saberlo. Después de saberlo ya se te acabó porque es una infección. Pero lo puedo poner como un diagnóstico o no. Podrías, yo te lo podría aceptar. No está muy claro, pero te podría aceptar. Porque Y entonces le pongo que es una alteración de de la la eliminación alteración vesical, de eliminación vesical relacionado con las molestias. no. Las molestias son el síntoma. Ah, La relación es la posible infección. Y yo lo aclararía más en el enunciado, en el problema. Alteración de la eliminación vesical por defecto. Quiere decir que ella orina poquito porque le arde y le duele y le cuesta orinar. Entonces orinaría menos. claro. Si orina menos, puede tener una retención de líquidos, puede tener un riesgo de producir edemas, puede tener un riesgo de alteración de la piel. En una embarazada es muy común que tenga edemas. A ver, la mayoría, una gran mayoría de mujeres embarazadas se le hinchan los tobillos, sobre todo a esa altura del embarazo, que es entrando en el último trimestre.
además ella tiene, cuando habla de que tiene a los padres lejos y no tiene con qué hablar, ¿qué alteración podés relacionar? Amor y Exacto, efecto. exacto. Ahí tenés otro diagnóstico más. Pero ese es un diagnóstico, es un diagnóstico real porque siempre lo está manifestando ella, Claro, ¿no? Lo dice. a ver, si lo dice, tiene manifestación, es un diagnóstico real. Si no lo dice, vos lo suponés. Y es un potencial de riesgo. Vamos, pero si lo ves como posible, tenés que fijarte si hay alguna manifestación que lo justifique, que lo avale. Y listo. No es tan Y difícil. el otro sería, yo le puse como que alteración potencial del sueño y el descanso debido a la repentina internación, porque ya fue y si bien no me parece que decía que tiene una vida intermitente, Puede ser. me parece. Si tiene, no me acuerdo, si tiene una vía intermitente, Profe, sí. disculpe, ¿cuál caso están viendo? Porque entré tarde de nuevo. Eh, El caso número 1, Perdón, dice caso número perdón, 1, perdón. yo lo Ah, pongo por número o por nombre. La chica sí, embarazada, Amanda. bueno, la chica. Amanda, 27 años, Sí, 35 semanas de gestación y Es la chica que está embarazada con una infección urinaria, caso que puede ser muy común. sí. Entonces, Ahí si está, ahí está. tiene una alteración, vos me dijiste que tiene, está hipertensa, ¿cuánto es el valor? no lo recuerdo. Bueno, fíjate No, bien no, que no, no, no. Ojo. No, no, espere. Ella era un antecedente. Dice que tenía antecedentes de hipertensión por parte de su madre. No está dice que ella bien, esté, está bien, en los signos no sale que esté está hipertensa. bien, está bien. Está Puede tener, normal. a ver, está bien, entonces, puede tener un riesgo de alteración de la circulación, si lo querés poner como riesgo, un riesgo por los antecedentes de su madre. Porque no te olvides, está bien, la infección urinaria es una infección que se localiza en la vejiga, no afecta al riñón, pero podría ser. Porque ustedes saben que cuando hay una alteración en el balance hídrico, puede generar una hipertensión. Podría, llevado de los pelos, pero podría llegar a formularse. ¿Se dan cuenta cómo ven, cuando se imaginan, ven el caso en general y por ahí ven más cosas? Ahí tenés por lo menos 5 o 6 diagnósticos para sacar, ahí fácil. Que estuvimos hablando recién, lo sacás. Así que ahí ya tenés como para resolver. Porque no es un caso difícil. Es una mujer que está embarazada y tiene una infección urinaria y deberían solucionárselo antes del parto. Esto es una cuestión de que entra, se controla, se medica, chau, se va a su casa. Sigue la gestación. Si no se presenta ninguna otra cosa entre medio. Vale, ¿querés preguntar algo? Estoy leyendo el caso, porque este no lo había No leído. importa. Hace rato imprimí todo. No Pregúntame, entré ¿Cuál todavía. querés? a ver, ¿Cuál querés? Sí. pregúntame ¿Sigo preguntando yo? ¿Querés sobre uno que preguntar hayas vos? leído. Pregunta hasta que entren. Estoy lerda. No importa. Bueno, sigo yo entonces, Por Dios, ya que cómo me estamos. cuesta esto. Dale, El Mili. caso el caso este de la señora Lidia, de 58 años, de 54 años, que Pasamos a tuvo otro. Espere. cáncer. Este es el caso número 2. Valeria no alcanza a ver cuál caso es y vos ya le cambiaste todo. Bueno, Claro, es que No, entré, yo no, mi internet es un por eso desastre, la pregunto. computadora que no me Si prende la, pregunto la cámara, yo, no, es un porque vos desastre. tuviste más tiempo para prepararte para las preguntas y Valeria no tanto, pero no importa. Cuando Valeria tenga alguna pregunta, me manda, me dice y lo hablamos, no pasa nada. Yo estoy para sí me ustedes. Vamos con como lío, 40 vamos con minutos lío. de cole, así que en el cole tuve tiempo de leerlo.
Bueno. ¿Y qué le pasaba a esta señora? Bueno, Ah, bueno, pregunto entonces. Decime, porque yo sí, los sí, conozco, yo no lo pero leí, no los vos, Miri. tengo, no los tengo puestos acá, pero los conozco. Bueno, menciona de que la señora esta, Lidia, de 54 años, eh, había tenido cáncer, Sí. le habían hecho quimios, después vuelve, le pasa algo más, la vuelven a intervenir y después recae. Esto ha pasado en 8 meses, perdón, 8 años, después no sé en qué intervalo de meses, y bueno, en la actualidad fue hospitalizada otra vez porque, bueno, si yo no mal recuerdo, dice de que ella orinaba con sangre y tenía flujo y no sé qué. Eh, Después, bueno, y la hospitalizaron debido a eso y bueno, ahora ella entró y bueno, piensa que es la última vez y que desde esta internación no sale, no se salva, que ella, no Y sé, creo que un, piensa que se va a morir es un caso de porque ha pasado por varias... es un caso de una paciente terminal. Todo Ujú, lo que se les sí, ocurra como cuidados paliativos, diagnóstico va a tener de todo, porque puede tener, si no la tiene, puede tener un riesgo de depresión, tiene, a ver, no me acuerdo exactamente lo que presentaba en el examen físico, pero me acuerdo del caso, que es un caso real. Dificultades, primero, creo, si no me equivoco, no se podía movilizar, o sea, no podía bajar de la cama porque estaba muy débil, estaba muy mal y no podía, ¿no? no, ese no es, no Es dice otro. nada de bajarse de la cama, que no se podía mover nada, cuenta más o menos las facetas de cada intervalo de que ha sido intervenida Eso y es después dice que anamnesis. está muy bien cuidadas, que estaba muy cuidada, muy contenida y después salta a los signos y salta ya a lo que fue hospitalizada. Es por eso que Bien, ya después ahí ya me descolocó, bueno. porque tampoco dijo que estuvo, no menciona nada como que estuvo no sé cuánto tiempo internada, nada. No, porque Menciona cosas del pasado se y refiere a esta, o sea, todo lo que cuenta de historia es pasado para que te ubiques en cómo está la persona. Tiene obviamente definido que es una metástasis, que es un nuevo cáncer, entonces por eso ella tiene alteración de la seguridad, Metástasis renal, ya le tomó todo. por eso. Entonces, Volvió otra. ya está. Si es una metástasis renal, tiene problemas de circulación, porque el riñón no funciona. Tiene problemas de seguridad. Tiene probablemente, sí, que lo pueden presentar como un problema de autoestima, porque ella ya se está rindiendo, porque es la última vez. Claro, porque aparte se le administra morfina y ya es alimentada por sonda. Bueno, entonces, alteración del patrón habitual de alimentación, obviamente una alteración de la eliminación vesical por un problema, por un cáncer renal, por un problema en el riñón, para no poner un cáncer, porque saben que no pueden, en un examen yo lo tolero de alguna manera, pero ustedes saben que no pueden presentar una patología como causa. Pero esa misma patología, ese problema que ella tiene en el riñón, es el que le altera toda la vida. Uh-huh. Desde el ánimo hasta las relaciones personales, hasta todo. Y si no dice que se lo altera, es un riesgo probable. Piensen en una persona que ha luchado por cáncer varias veces y sabe, siempre queda el temor de, ¿y me volverá? Y cuando vuelve, uno otra vez se defrauda y otra vez se deprime y otra vez lucha y le queda el miedo. Y cuando uno ya se ve muy mal, y este caso está muy mal, ¿qué pueden hacer? Cuidados paliativos. No van a mejorar nada. Pueden mejorar la condición, pero no mejoran para recuperar una normalidad o para... Esta mujer se va a morir ahí. Entonces,
piensen en todo lo que puedan, la causa de todo eso, más allá que haya una causa obvia y directa, es la enfermedad que tiene. Y el problema con el cáncer, que como es una enfermedad autoinmune, normalmente, salvo que uno lo tome muy precozmente, por eso el rollito con que hay que hacerse exámenes periódicos para detectarlo precozmente, salvo que sea detectado precozmente, y a veces en algunos pacientes aún así, reincide. Entonces, cuando reincide, termina destruyendo a veces órganos funcionales. Porque es como explicaron lo que era el COVID al principio. El COVID es un virus que ataca durante 15 días, se muere. El daño que genera permite la entrada o la aparición de otra complicación, que ya no es el COVID, que generalmente es una bacteriana. Las neumonías no son porque el COVID causa neumonía. El COVID lesiona el pulmón y el pulmón lesionado desarrolla una neumonía, que es algo que hay que entender, porque si no, no tiene conexión. Una enfermedad viral, a los 15 días se pasa, mejora y a los 20 días la persona está bien. Salvo que haya deteriorado algún tejido, ese tejido vulnerable se infecta o se inflama o genera otro problema y es secundario a la causa primaria. El cáncer es un autoinmune que uno desarrolla porque no se contagia, no tiene un agente causal, no tiene nada. Aparece porque el organismo de uno de repente aparece, no se sabe. Y cuando aparece una vez, es probable que aparezca otra. Es como que el hijo de un diabético tiene una predisposición a la diabetes, o el hijo de un hipertenso. Entonces, todo esto genera un estado de ánimo en la persona que por más luchador que sea, llega un momento donde se da cuenta que la batalla va a terminar mal. Y esto genera otro montón de situaciones. Por eso a los pacientes terminales, de ser posible, o sea, en este caso esta mujer va a terminar con un soporte vital, porque va a tener diálisis y va a tener esto y va a tener el otro, probablemente no pueda terminarlo en su casa, pero los que pueden seguir con cuidados en su casa, para que no tengan toda la depresión solitaria del lugar de internación y toda la necesidad de afecto y toda la cuestión, generalmente al último tiempo los mandan a la casa para que pueda tener esta relación íntima con su núcleo familiar y pueda irse más tranquila. Esta es la razón de muchos cuidados paliativos. Hay gente en estado terminal que de no necesitar una aparatología de soporte, lo mandan a la casa porque ya no hay manera de mejorar, lo van a mandar con una bomba de morfina, lo van a mandar porque con eso se lo puede mandar a la casa. Y que termine la vida rodeada de su familia, siempre y cuando todo el entorno esté para eso, ¿no? Psicológicamente, pero lo mejor. Entonces, la causa originaria de todos los diagnósticos de ese caso es el problema que tiene, la enfermedad que tiene en el riñón. Le ponemos enfermedad renal. Sí, sin especificar patología, vuelvo a lo mismo. Si te preguntan, vos decís, sí, yo sé que tal y tal cosa, pero no se puede mencionar el cartelito médico. Enfermería no trabaja con patologías, trabaja con alteración de necesidades. Que ustedes conozcan la patología, como yo hablé recién, es otra cosa. Muy bien. Si estamos en un examen, yo te lo voy a marcar, pero si el diagnóstico está bien formulado, puedo llegar a aceptarlo. Para mí, para que
sea exactamente correcta. Y gracias a Dios acá todavía no se les ocurrió la locura de que quieren todo con las etiquetas de la Ananda, porque se vuelven locas. Pero Sí, todavía es no más llegamos a complicado. eso. Tengo una pelea personal con el tema de la Ananda. La gente que lo sigue a pie juntillas, me parece que son tontos, primero porque no se usan en ningún lado. No se usan para el trato cotidiano. Yo lo tengo por acá arriba, un libro así de gordo, con todos los diagnósticos, y año a año se le agregan más. Ninguno se lo sabe todo de memoria. Ahora, yo pregunto, ¿cuántos enfermeros tienen el librito en el bolsillo para saber decir el diagnóstico? Ninguno. Entonces no tiene sentido. Sirve para presentar un trabajo, para hacer otra cosa, para modificar el lenguaje, excelente. Para buscar intervenciones, también. Pero para saberlos, no hay persona que lo sepa. Son miles. No se aprenden las fórmulas de los miles de diagnósticos. Pueden aprender el lenguaje. Ahí sí coincido. Y toma, otra cosa que no me gusta, toma síntomas como problemas. Y yo tengo una lucha con el dolor. El dolor no es un problema, el dolor es un síntoma que indica dónde hay un problema, y la causa del dolor, si yo elimino el síntoma, no puedo ver el problema. Pero esas son peleas personales que yo las peleo cuando corresponde, ustedes no entren en eso. A ver, si todavía están pensando en cómo descubrir y armar un diagnóstico, Nanda está lejos de que ustedes lo toquen, ya está. Pero lo que quiero hacer hincapié, y es cierto, es esto. Pueden hacer 15 diagnósticos con la misma etiología, con la misma causa, porque es la misma causa que genera los problemas. Lo que tiene que tener relación es la necesidad con los síntomas. Porque en este caso, esta mujer que tiene un tumor, si no tuviera el tumor, no tendría ninguno de esos problemas. En el caso anterior, si no tuviera una infección urinaria, no tendría los problemas que tiene. Entonces, la causa es una, y después vemos a ver cuánto le afecta. Yo insisto, si ustedes, algo muy fácil, ustedes tienen que llegar a un lugar y van a la parada del colectivo, y el colectivo pasa de largo y no les para por más que ustedes le hicieron seña. ¿Cuántas necesidades se le alteran solo con eso? Tira un montón. Un montón. Bueno, entonces, Sí, acá yo te dije, tira piedra. bueno, entonces es la manera más fácil de entender que una causa la pueden usar para hacer un montón de diagnósticos. Y está bien, en tanto lo formulen bien. Quiere decir que el problema, si es respiratorio, tenga un síntoma respiratorio. Si el problema es de eliminación, tenga un síntoma de esa eliminación. Si el problema es de comunicación, que tenga una alteración, que no pueda hablar, o que no sepa hablar, o que tenga una barrera de idioma. Es lo único importante. Y que no metan un síntoma como causa, ¿no? Por supuesto. Pero el resto todo va. Tiene manifestación, es real. No tiene manifestación, es potencial. El que vos hacías de que no, la alteración de sueño por la internación es un riesgo, y es perfectamente posible para cualquier paciente de cualquier tipo de enfermedad. Porque el ámbito hospitalario es molesto, invasivo y ruidoso. Entonces queda bien así, alteración potencial de sueño y el descanso debido a la repentina internación, y lo dejo así. A la internación, si es un riesgo, no hay manifestación, es una posibilidad. Ahí está. Salvo que el No, paciente, está bien entonces. salvo que el paciente te diga, me cuesta dormir, o me despierto y no puedo volverme a dormir, salvo que no te especifique directamente, es un riesgo. Problema, potencial y causa. Se acabó el diagnóstico, ya está.
ese es un diagnóstico que también va para muchos. A ver, paciente que tiene una vía tiene una alteración de la integridad de la piel. Si tiene una alteración de la integridad de la piel, tiene un riesgo de infección. Si está internado, tiene un riesgo o tiene una alteración del sueño o tiene un riesgo de alteración del sueño. Son diagnósticos que tienen que acostumbrarse a tenerlos como una carta, un comodín en la manga, porque siempre se presentan. Y es un diagnóstico más. Y es algo tan frecuente en todos los pacientes que es algo que ustedes tienen que acostumbrarse a prepararse para tratarlo. Aunque ustedes no sean el enfermero de la noche, si suponen que una persona le va a costar dormir a la noche, no lo tienen que dejar dormir durante el día. Porque si duerme durante el día, seguro que no va a dormir a la noche. Salvo que esté muy mal y el sueño sea reparador y lo descanse. Un paciente a 1 o 2 días del alta, cuando ya se siente bien, es muy difícil que pueda dormir. Los primeros días el cuerpo necesita el descanso y duerme lo más posible, porque tiene que recuperarse. Cuando estás a un par de días de irte de alta y ya estás más o menos bien, entonces ya de noche no te dormís porque no hiciste nada. Si esa persona se duerme de día, es como los bebés. Si te duermen todo el día, te tienen toda la noche saltando. Eso no quiere decir que vayas y lo sacudes, pero vas y le preguntas algo, te fijas si está dormido, te decís, uy, le tengo que controlar. Tratás de que no haga largos periodos de sueño de día, entonces va a dormir a la noche. Pero no es más difícil que eso. Profe, le hago una pregunta. Decime. En el caso de Cintia, esa chica de 35 Sí. años que es peluquera. Sí. Bueno, ella dice acá que había perdido, yo había puesto uno como una alteración de la eliminación intestinal, pero no tiene manifestación, lo dice nada más, que perdió el ritmo habitual de su eliminación intestinal. Bien. La eliminación, ¿Cómo? vamos a analizar esto. La eliminación intestinal se activa ¿con qué? Normalmente. ¿Vos qué haces cuando te levantás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estás durmiendo a la noche, te levantás. ¿Y qué haces? Sí. Te movés, caminás, Sí. etcétera, etcétera. Sí. Si te quedás en la cama, por ahí no te levantás para ir al baño a vaciar el intestino. Uh-huh. Entonces, cuando una persona se interna y se queda en la cama 24 horas, Claro. por falta de movilidad, pierde normalmente el estímulo, pierde el ritmo habitual. Es normal que una persona que se interna, yo iba todos los días a las 8 de la mañana, y por ahí voy en otra hora, o voy 2 días no hago y hago después. Tiene que ver con la dieta, con el problema, si tiene relación con el problema que tenga, y sobre todo con la movilidad. Cuando un paciente que está en cama, ¿cuál es el momento de mayor movilidad de ese paciente? Cuando lo bañan. Pues cuando Sí. lo bañan, lo dan vuelta para un lado, lo dan vuelta para el otro, y normalmente eso estimula la eliminación intestinal. Claro, porque encima le hacen baño en cama. Claro, por Higienizan en cama. eso. Vamos a un caso más terrible. Una persona muere. Cuando un óbito se realiza, hay que hacerle el último baño para higienizar el cuerpo. Y como hay una relajación de esfínteres, es muy altamente probable que cuando lo entren a rotar, elimine lo último que tiene en el intestino. La movilidad del cuerpo tiene una directa relación con la motilidad intestinal. Si ustedes se quedan quietitos sin moverse, a veces tienen menos ganas. A ver, clásico, no es intestinal. Ustedes tienen un viaje en colectivo largo. Mientras que están sentados en el colectivo, ¿sienten urgencia por ir a orinar? No.
Pero cuando se No. levantan y caminan una cuadra, tienen que caminar apurados porque ya tienen ganas de ir al baño. Sí. Eso nos pasa a todos. Bueno, entonces, esto es algo para recordar con la movilidad del cuerpo. Yo me quedo sentada, el sábado pasado, entre la firma de libreta y las clases, y qué sé yo, me pasé las 8 horas sentadas, y fui al baño cuando pasaron las 8 horas. Y normalmente no me pasa eso. Pero que estás sentado y entonces inhibís esta urgencia. Claro, en cuanto te empezás a mover, te empezás a desear correr al baño urgentemente, pero esto es una relación, es cómo funciona el cuerpo. Es mucho más fácil si uno lo asocia con algo de uno, porque todos tenemos el mismo cuerpo y la misma biología. Y entonces se dan cuenta. En este caso, la pérdida de ritmo habitual, que es el síntoma, que es lo que la persona refiere, es la manifestación de ¿qué? De una alteración de la eliminación intestinal, causada por qué. Si ponen internación, es muy general, porque no todas las personas que están internadas están obligadamente en la cama, sino que lo tienen que poner como decúbito prolongado o como inmovilidad en la cama. No reposo en cama. Y reposo es más una indicación que una condición. Está bien. Uno no reposa en la cama cuando está internado porque tiene ganas de descansar. Te estás metido en la cama porque te mandan estar en la cama. Entonces, pero hay una diferencia muy grande entre el paciente que se baja de la cama y va al baño o que camina por la habitación y el que no se baja de la cama. Decúbito prolongado, inmovilidad en la cama, como sea. Pero esa es la causa de no de la interrupción de la eliminación, sino de la pérdida del ritmo habitual, que es lo que ella manifiesta. ¿Te das cuenta cómo lo tenés que mirar? Sí, espero que sí. ¿Alguna otra pregunta? Porque este Zoom se está por terminar y cuando se termine, salvo que tengan algo muy importante que preguntar, lo No, dejamos profe, acá. yo creo que ahí estaría. Me parece que después cuando regrese Katy la clase que viene, seguimos con los casos que nos faltan. No, más, a ver, descontado, pero este ejercicio es el que hay que hacer, pero insisto, consúltense entre ustedes y júntense para cambiar ideas, que en algún ratito tienen que poder, porque esto es muy útil. Y si no, háganle preguntas a Katy, que Katy tiene un problema de litiasis vesicular que le están averiguando, y analícela a ella. Más que para preguntarle, tienen una persona con un problema para hacer una valoración. Lo agravan un poquito y tienen un caso nuevo. Interactúen, que esto es muy útil. Bueno, atendé la llamada, me contás después qué pasó, cuéntenselo entre ustedes. Listo, profe. Muchas gracias, que tenga buen fin de semana. Y Igualmente bueno, el ustedes. lunes nos vemos. Dale, nos vemos Hasta el luego. lunes. Si necesitan cualquier cosa antes me avisan. Chao, profe, gracias.